Ahora sí vamos a hablar de las fobias y para eso saludamos al doctor Rafael Miranda. Él es médico especialista en psiquiatría general y subespecialista en psiquiatría de niños, niñas y adolescentes, además de ser magíster en salud pública, especialista en epidemiología general y epidemiología clínica. Doctor Miranda, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues feliz de tenerlo aquí con nosotros, doctor Miranda, y quiero que usted sea quien nos explique muy bien qué es esto de las fobias, porque uno a veces diría, ay, es que ella o él es piqui, no les gusta mucho ensuciarse las manos o le da angustia el mugre, podríamos decir. Pero ¿cuándo uno podría decir que una persona tiene una fobia? Claro que sí. Mira, una fobia, ¿sí?, es un trastorno o está dentro de los trastornos de ansiedad que se caracterizan por un miedo intenso, irracional y persistente hacia un objeto, una situación o una actividad. Ahora bien, todos sentimos miedo alguna vez, ¿cierto? El miedo es normal y es una emoción que generalmente nos protege. Sin embargo, cuando ese miedo es desproporcional, especialmente ante una situación de un peligro que no siempre es real y genera como esas conductas evitativas, por ejemplo, no subirse a un avión, no tomar un ascensor o no acercarse a un insecto, pero además se asocia como a otros síntomas, ¿cierto?, muy físicos, y eso interfiere con la funcionalidad de la persona. Ahí es cuando consideramos que podemos estar hablando de una fobia. Doctor, ¿y las fobias es algo que aparece en el transcurso de la vida? ¿Por qué lo digo? Imagínense que mi abuela no le gustaba, ella se subía a una escalera eléctrica normal, común y corriente, y a partir de cierta edad ella no puede tocar una escalera eléctrica, le da fobia. Yo siento que eso es una fobia. Uno puede aparecerle conforme, no sé, le llegó algún mal, algún dolor, ¿esa fobia? Sabes que sí, aunque generalmente las fobias aparecen desde la niñez, ¿sí? Una persona en cualquier momento de su vida puede generar una fobia. Por ejemplo, si tuvo una experiencia traumática, qué sé yo, un perro lo mordió, ¿sí?, esa persona siendo adulta puede terminar desarrollando una fobia a los animales o a los perros, ¿sí? En el caso de un adulto mayor, hay fobias que finalmente se aparecen o se conforman de tanto que escucha la gente comentarios sobre algo. Entonces puede ser que no, que es que nada, escalera eléctrica, se caen, se golpean, les pasa tal cosa, esa persona lo escucha, pues puede terminar desarrollando una fobia y evitar completamente subirse en la escalera, por ejemplo. Vea, doctor Miranda, ¿uno nace con las fobias o las va adquiriendo? Pues si bien hay varias teorías en relación a los orígenes, digamos, de las fobias, hay unas teorías muy biológicas donde esta persona tiene como una mayor susceptibilidad en su cerebro, especialmente en la amígdala, y un desequilibrio en los neurotransmisores. No es que se nazca propiamente con la fobia, pero sí es la relación, como te decía, entre esto biológico, pero también entre lo aprendido, entre las experiencias, entre lo que escucho y también muchos factores culturales que llega a que la persona finalmente tenga ese miedo irracional a algo. Mire, doctor, esta pregunta tan curiosa que nos hace un oyente. Tengo fobia social y me da miedo las personas extrañas que no conozco. ¿Cómo enfrentarlo si ya me ha costado 3 meses de incapacidad y ya el lunes me toca regresar de nuevo al trabajo? Fíjate que la pregunta es muy buena porque nos habla de que el síntoma, ¿sí?, es tan severo que causa una interferencia tan alta que la persona lleva a tener que incapacitarse. La fobia social es una de las principales fobias en las cuales la persona tiene mucho miedo a situaciones sociales, por ejemplo, a ser juzgado, evaluado negativamente o avergonzado. En ese sentido, pues hay, digamos, que distintos tipos de intervenciones. Por ejemplo, están las psicoterapias, están las terapias de exposición. Hay que evaluar muy bien, pues, digamos, esos miedos y esas cogniciones o esos pensamientos que hay en relación al entorno. Y finalmente, cuando ya es así de grave, que es tan discapacitante, por ejemplo, en el caso de la persona que nos pregunta, uno también se puede apoyar, obviamente, de tratamiento farmacológico para que esa fobia no se generalice y no se vuelva un trastorno más severo de ansiedad. Mire, doctor, que después de la pandemia mucha gente le empezó a dar mucha angustia salir de la casa, ¿no? Entonces veía público y decía, ay, no, es que me da fobia. Si no estoy mal, creo que esa se llama agorafobia o algo así, no sé cómo se llama la fobia al público. Hay una fobia que es la social, que como la que nos están preguntando. También está obviamente la agorafobia, que tiene que ver mucho con miedo a unos lugares o situaciones donde les es difícil escapar, o por ejemplo espacios abiertos, multitudes, el transporte. Dice acá.
glosofobia, que es el miedo intenso y persistente a hablar en público. Pero creo que hay una que se llama agorafobia. Espéreme que Agorafobia es como más abierto ya a las multitudes. O sea, haga de cuenta que dicta una conferencia y entra en shock. Sí. De ágaro, porque se acuerda que Cami, que es la ágora. La ágora, ajá, el ágora. No, acá no estás estudiando filosofía, para que vea, doctor, para que después no diga. Entre los tres. Sí. Pero solo recuerden que hay una cosa que es sentir un miedo, sí, que puede ser normal, que se me pasa, pero cuando ese miedo ya se vuelve bastante, causa mucho malestar al punto en que evito, ¿sí? Y que además de evitar la conducta me genera síntomas físicos y me produce mucha interferencia, pues ahí es cuando yo hablo ya de la fobia propiamente dicha. Doctor, pero si yo tengo en este momento alguna fobia, si yo reconozco en mí alguna fobia, no sé, yo siento que la de los aviones es muy común también. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Tendría que ir a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Quién me tendría que tratar y qué medicamento tendría que darme? Bueno, lo primero es detectar, como tú muy bien lo dices, si la persona finalmente tiene o no tiene una fobia, ¿sí? Y es como precisamente que esa evitación, el rechazo a la actividad constante, y entre otras que antes la podía realizar con normalidad. Sí, por ejemplo, lo del avión, sí, los síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblor, ahogo, etcétera, y que esto se produzca por un tiempo significativo y digamos que sea persistente. Ahora bien, dentro de las estrategias para el manejo de la fobia, pues hay muchísimas. Primero, la detección temprana. 2, se hacen unas intervenciones, por ejemplo, que puede ser una exposición gradual, en la cual uno recomienda como enfrentar poquito a poco ese estímulo, teniendo en cuenta pues un contexto más controlado, más seguro. Hay terapias como la terapia cognitiva que tiene muy buena evidencia científica y mejora las fobias casi que a un 100%. Y ya cuando es muy grave, pues nos vamos claramente a los tratamientos farmacológicos que ayudan bastante como a el tratamiento de la ansiedad y el control de algunos síntomas. En el caso particular, por ejemplo, que hablábamos de la agorafobia, pues uno puede, por ejemplo, exponerlo gradualmente a algunos lugares, yendo acompañado, ¿sí? Caminando con la persona, acudiendo con ella, ir aumentando cada vez como esas distancias, practicando técnicas de respiración antes de enfrentarse como al evento o la situación, frases de autocontrol, todo lo que es mindfulness, ¿sí? Incluso en la actualidad hay hasta exposiciones virtuales, ¿sí? al elemento que causa fobia. Entonces, tratamientos hay un montón. Doctor Rafael Miranda, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted hablando de las fobias. Fobias con el doctor Rafael Miranda. Doctor, si yo estoy escuchando salud y algo más y empiezo como a decir, oiga, como que sí, ya me estoy dando cuenta que tengo una fobia, ¿qué diferenciaría de tener o no una fobia? O sea, ¿qué serían las características principales para que yo pueda saber que lo que yo tengo es fobia? Claro que sí. Primero de todo, que ese es un miedo que es persistente, ¿sí? Es un miedo que es irracional ante un peligro que no suele representar esa magnitud. Segundo, hay un criterio temporal. Esos miedos deben durar por lo menos 6 meses, ¿sí? Lo otro también aquí es importante, es que causan malestar muy relevante, hasta tal punto de que eso afecta mi trabajo, mi desempeño académico, situaciones sociales o familiares por evitación, y además suele estar acompañado por algunos síntomas físicos, como les decía, palpitaciones, sudoración, temblor, etcétera. Mire, doctor, que aquí un oyente nos está preguntando, tengo fobia a la odontología, ¿qué podría ser? Doctor, y ahí, entonces, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Realmente uno puede tener fobia a la odontología o realmente es que usted le tiene miedo? Pues porque, vamos a decir la verdad, la odontología duele. Claro, no. Y hay gente que completamente lo evita por los miedos que precisamente pueden sentir, que han escuchado de la profilaxis, de las fresas, ¿cierto? Del dolor que esto puede generar. Entonces, sí, la gente puede llegar a tener una conducta tan evitativa que dice, no, yo tengo fobia a ir al odontólogo, ¿sí? Ahí lo importante es entender que bueno, que todo esto tiene tratamiento. Uno tiene que validar esas emociones sin ridiculizarlas, ¿sí? O sea, tampoco es que le digan, no, eso no está exagerado, porque realmente cuando una persona tiene una fobia, pues el impedimento es bastante significativo y relevante, y buscar ayuda. Yo creo que cualquier fobia tiene tratamiento, los tratamientos son exitosos y uno poquito a poquito va resolviendo pues todo este miedo que va presentando a una actividad, a un animal, a cualquier situación.
doctor, si yo tengo una fobia, en algún momento de mi vida podría llegar a salir de mí esta fobia si la trabajo, por ejemplo, en terapia conductual o con psicólogo o con psiquiatra? Absolutamente. Absolutamente, digamos que con estas son de las pocas condiciones que uno puede decir que realmente esa persona se cura, ¿sí? Que resuelve, ya porque está en que finalmente no le genere molestia exponerse a la situación, a la actividad, al sitio, al objeto puntual y siga su vida común y corriente. Entonces sí, si hay tratamientos, son buenos, pero pues obviamente no hay resultados inmediatos, requiere pues bastantes ciclos de terapia mientras la persona finalmente le pierde como el miedo. Pero doctor, la terapia en cierta parte es enfrentarlo usted al miedo. Si usted le da miedo en los aviones, primero lo monto en uno a Cartagena, luego en uno a Londres, luego en uno a Dubái, o ¿cómo funciona eso? Claro, mira, esa es la terapia, uno de los tipos de terapia, porque hay varios, se llama la terapia de exposición, ¿sí? Y en efecto, puede ser tal como tú lo propones, digamos que al comienzo puede ser desde un simulador, ir acompañado en el avión, tomar algo, obviamente eso precede de medidas como que la persona conozca cómo funciona el avión, las medidas de seguridad, uno puede darles videos informativos, pero lo que tú dices es muy cierto, uno puede planificar con tiempo algunos trayectos, iniciar con vuelos cortos, claro, iniciar con vuelos directos. Ya con eso tengo menos despegues, menos aterrizajes. Ya uno dice a la persona, oiga, llegue con tiempo al aeropuerto para evitar ese estrés que tiene estar corriendo por inmigración, seguridad, etcétera. Y además le enseña a practicar pues otras técnicas de relajación antes y durante el vuelo para que la persona finalmente no logre pensar en ese miedo, sino que se distraiga, se relaje, lo disfrute, como lleve libros, vea videos, escuche música, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, incluso hay estas terapeutas que acompañan a la persona en el avión, sí, para que finalmente esa exposición, como te digo, vaya siendo gradual, de poquito a poco y finalmente se resuelva. Pues doctor Rafael Miranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud y Algo Más. Regálenos sus redes sociales, doctor. Claro que sí, Rafael Miranda, psiquiatra. Me pueden encontrar en Instagram y en YouTube para cualquier duda que tengan, con el mayor de los gustos.